te doy la más cordial bienvenida a otro video más de cálculo vectorial. Y en esta ocasión tenemos los vértices de un triángulo P, Q y R. A partir de ellos vamos a clasificarlos por la magnitud de sus lados y sus ángulos. Además vamos a obtener su perímetro. Comencemos con la solución. Lo primero que vamos a hacer es a localizar geométricamente los puntos P, Q y R en el octante X, Y y Z. Comencemos con el punto P que dice 1 en X. Menos 1 en Y, trazamos una línea paralela al eje de las Y y no movemos una unidad a la izquierda porque es negativo. Y finalmente dice 5 en Z. Hacia arriba 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tendríamos en esta parte el punto P. Punto Q, que dice 3 en X, a partir del origen 3 unidades sobre el eje de las X. 1, 2 y 3 unidades. Y luego dice 4 en Y, trazamos una línea paralela al eje de las Y y vamos a movernos 4 unidades. Entonces sería 1, 2, 3, 4 unidades. Y después dice 3 en Z, hacia arriba 3 unidades. Sería 1, 2 y 3 unidades. Que aquí tendríamos el punto Q. Punto R, que dice menos 1 en el eje de las X. Y entonces sería a partir del origen menos 1 sobre el eje de las X. Y luego dice 5 en Y, trazamos una línea paralela al eje de las Y y vamos a movernos 5 unidades. Sería 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Y después dice 7 en Z, hacia arriba porque es positivo, 7 unidades. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tendríamos 7 unidades. Y aquí tendríamos el punto R. Unimos los puntos para formar el triángulo y quedaría de esta manera. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer un vector de P a R. Entonces, vector de P a R y le vamos a llamar U. Lo voy a indicar aquí en esta parte. Vector de P a R y le vamos a llamar U. ¿Cómo le vamos a hacer para formar vectores? Utilizando una fórmula que ya habíamos utilizado en videos anteriores, que dice vector U es igual a x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para formar vectores. Entonces, vector de P a R, eso me indica que P es el punto inicial al cual le vamos a llamar x1, y1 y z1, y como R es el punto final, entonces a R le vamos a llamar x2, y2 y z2. Vamos a sustituir directamente la fórmula y quedaría, la fórmula dice x2, que vale menos 1. Y luego la fórmula dice menos x1, que vale 1. Luego la fórmula dice y2, que vale 5, menos y1, que vale menos 1. Y ojo con los signos, menos por menos quedaría más. Y luego dice z2, que vale 7, menos z1, que vale 5. Simplificamos y entonces las componentes del vector U son menos 2, 6 y 2. Ahí está el vector resultante. Pues ya hicimos un vector de P a R y le llamamos U. Sucedió esto. Hicimos un vector de aquí, de P a R. Y le estamos llamando U a ese vector. Vámonos ahora por el vector de P a Q. Aquí lo voy a indicar, vector de P a Q. Y le vamos a llamar V. Y entonces aplicamos la misma fórmula. P es nuestro punto inicial, P sigue siendo x1, y1 y z1, y como Q es el punto final, Q sería x2, y2 y z2. Y entonces utilizamos la misma fórmula de las componentes de un vector que dice x2 menos x1, sería 3 menos 1, y2 menos y1, 4, y la fórmula dice menos y1, que vale menos 1. Y ojo con los signos, menos de la fórmula por menos de y1, menos por menos quedaría más.
z2 menos z1, y entonces sería 3 menos 5. Simplificamos y el resultado de las componentes de v son 2, 5 y menos 2. Unimos P con Q para indicar que ya hicimos un vector que inicia en P y termina en Q. A este vector le llamamos V. Y entonces nos faltaría un último vector, que sería el vector W. Vámonos entonces por el vector W. Ese va a ser de Q a R. Entonces vamos a indicarlo, vector de Q a R. Y le vamos a llamar W. Entonces Q es el punto inicial, por lo tanto Q sería x1, y1 y z1. Vamos a indicarlo. Y R es el punto final, por lo tanto R sería x2, y2 y z2. Vamos a utilizar la misma fórmula de las componentes de un vector que dice x2 menos x1. Entonces x2 que vale menos 1 menos x1 que vale 3. Seguimos, la fórmula ahora dice y2 que vale 5 menos y1 que vale 4. Aquí sería menos y1 que vale 4. Y luego la fórmula dice z2 que vale 7 menos z1 que vale 3. Simplificamos y las componentes del vector W es menos 1 y menos 3 da menos 4, 5 menos 4 da 1 y 7 menos 3 da 4. Entonces ya tenemos otro vector más, un vector que tiene punto inicial en Q y punto final en R. El vector que acabamos de hacer va de esta manera, de Q hacia R. Y estamos llamando W. Muy bien, entonces nos están pidiendo que lo clasifiquemos de acuerdo a la magnitud de sus lados. Entonces vamos a sacar la magnitud de cada uno de estos vectores. La fórmula que vamos a utilizar para la magnitud es una que ya utilizamos también en sesiones anteriores, que dice que magnitud de U es igual a raíz de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y entonces comenzamos. A ver, magnitud del vector U, que sería la raíz de, y sería menos 2 al cuadrado, más U2 que vale 6 al cuadrado, más U3 que vale 2 al cuadrado. Simplificamos y nos quedaría menos 2 al cuadrado 4, 6 al cuadrado 36 y 2 al cuadrado 4. Nos quedaría raíz de 44. Vámonos por la magnitud del vector V, utilizando la misma fórmula, raíz de, y sería la primera componente al cuadrado, 2 al cuadrado, más la segunda componente que es 5 al cuadrado, más la tercera componente que es menos 2 al cuadrado. Simplificamos y quedaría 2 al cuadrado 4, 5 al cuadrado 25 y menos 2 al cuadrado 4, lo cual quedaría como resultado raíz de 33. Y finalmente el vector W, su magnitud, misma fórmula, sería la raíz de la primera componente al cuadrado, sería menos 4 al cuadrado, más la segunda componente que es 1 al cuadrado, más la tercera componente que es 4 al cuadrado. Simplificamos y quedaría raíz de menos 4 al cuadrado da 16, 1 al cuadrado 1 y 4 al cuadrado 16, lo cual equivale a raíz de 33. Y entonces ya tenemos la magnitud de cada uno de los vectores. Este vector U mide raíz de 44, mientras que este vector V tiene una magnitud de raíz de 33. Y finalmente este vector W tiene una magnitud también de raíz de 33.
Y entonces ya podemos clasificarlo de acuerdo a la magnitud de sus lados. Es importante recordarte que la clasificación de acuerdo a los lados puede ser de esta manera. Equilátero cuando tiene sus tres lados iguales. Triángulo isósceles cuando tiene dos lados iguales. Escaleno cuando sus lados son diferentes. Y rectángulo cuando cumple con el teorema de Pitágoras. Y si tú observas, aquí en este caso en particular sería un triángulo isósceles porque tenemos dos lados iguales. Entonces, la clasificación de acuerdo a la magnitud de sus lados sería como un triángulo isósceles, dos lados iguales. La parte del triángulo rectángulo, porque puede darse el caso de que sea isósceles y a la vez sea rectángulo, pero en esta ocasión no va a cumplir porque si sustituimos quedaría la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa, que es raíz de 44 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que sería raíz de 33 al cuadrado más raíz de 33 al cuadrado. Y no cumple, la raíz se elimina con el cuadrado y quedaría 44, y es diferente de la raíz se elimina con el cuadrado, quedaría 33, más la raíz se elimina con el cuadrado, quedaría 33. Entonces quedaría 44, no es igual a 66. Es diferente, no cumple con el teorema de Pitágoras, entonces no es triángulo rectángulo. No es triángulo rectángulo, no es escaleno y no es triángulo equilátero. Respuesta: triángulo isósceles. Ya clasificamos el triángulo de acuerdo a la magnitud de sus lados y resultó un triángulo isósceles. Vámonos ahora a la clasificación de acuerdo a la magnitud de sus ángulos. La fórmula que vamos a utilizar es esta, la del producto punto, donde ya tenemos todos los elementos necesarios para poder calcular los ángulos. Vamos a comenzar con el ángulo del vértice P. Vamos a calcular este ángulo de aquí. Ya tenemos un vector con punto inicial en P y punto final en R, al cual le llamamos U. Ya tenemos un vector hacia acá, te lo voy a indicar. Este vector ya lo tenemos, es el vector U. Y también ya tenemos un vector de P a R, al cual le llamamos V. Ya tenemos este otro vector, vector V. Y entonces, trabajando con ellos dos, vamos a poder calcular el ángulo. Lo voy a poner aquí en esta parte, ángulo del vértice P. Y entonces la fórmula dice coseno inverso de U por B. U que vale menos 262 por B que vale 2,5 menos 2. Entonces voy a hacer el producto punto entre U y UV. Que dice la fórmula, acuérdate, es una fórmula que ya trabajamos, dice esto: U1 por V1 más U2 por V2 más U3 por V3. Y entonces sería menos 2 por 2, que da como resultado menos 4. Luego 6 por 5, que quedaría 30. Y finalmente 2 por menos 2, que quedaría menos 4. Resultado, si los simplificamos, quedaría 22. Ahí está el producto punto entre U y V. Resultado 22. Y entonces sustituimos para hallar el ángulo del vértice P. Sería coseno inverso de U por B, que nos dio 22, entre la magnitud de U, que es raíz de 44, por la magnitud de V, que nos dio como resultado raíz de 33. Calculadora. Y entonces el ángulo entre esos dos vectores es de 54.73 grados. Y entonces ya tenemos este ángulo de aquí, que tiene un valor de 54.73 grados. Vámonos ahora a calcular otro ángulo, por ejemplo el ángulo del vértice Q, utilizando la misma fórmula. Pues ahorita ya calculamos el ángulo del vértice P. Ahora vámonos entonces por el ángulo del vértice Q. Y sería, la fórmula es coseno inverso. Y como queremos calcular ahora este ángulo de aquí, el del vértice Q,
¿Qué vectores intervienen? Intervienen este vector, que ya lo tenemos, el vector W, y también este otro vector, que es el vector V. Pero la dirección sí importa, hay que tener cuidado con eso. Si lo dejamos así como está, observa cómo este vector W va en aquella dirección y el vector V va en esta otra dirección, va hacia allá. Entonces, si lo dejamos así como está, no estaríamos calculando este ángulo, sino estaríamos calculando el ángulo de afuera, porque la dirección del vector V es en aquella, es hacia esta parte. Entonces, lo que podríamos hacer sería, vamos a invertirlo. Se pueden hacer varias cosas, trabajarlo así como está, y luego a este resultado restarle 180 para que te dé este otro ángulo. O podemos invertirlo de dirección para que quede hacia acá, y entonces ahora sí ya es el ángulo que queremos. Entonces vamos a invertirlo de dirección. Para invertir su dirección basta con multiplicar el vector v por el escalar menos 1. Entonces multipliquemos por menos 1 y quedaría de la siguiente manera. Quedaría así. El vector v por menos 1 quedaría menos v igual a menos por más da menos 2, menos por más da menos 5 y menos por menos quedaría más 2. Y entonces ahí está, ya invertimos la dirección del vector v. Y entonces quedaría de esta manera. Al multiplicar por menos 1, el vector v cambia de dirección y quedaría en esta parte. Su dirección sería hacia acá. Este sería el vector menos v. Ya invertimos su dirección y entonces ya estaría acorde con este otro vector, con el vector w. Entonces al trabajar con estos dos, con menos v y con el vector w, ya va a quedar ahora sí el ángulo que queremos. Una vez que ya invertimos la dirección del vector v al multiplicar por el escalar menos 1, entonces ahora sí vamos a utilizar esta misma fórmula, pero con los vectores que estamos trabajando. Vámonos por el producto punto de los vectores con los que estamos trabajando. ¿Quiénes son los vectores con los que estamos trabajando? Es menos v y w. Y entonces sería producto punto del vector con el que estamos trabajando menos v y w. Y acuérdate la fórmula que dice primero por primero. Y entonces sería primero de v, de menos v por w. Y menos 2 por menos 4 da más 8. Segundo por segundo sería menos 5 por 1 y queda menos 5. Y tercero por tercero sería 2 por 4, quedando como resultado 8. Simplificamos y 8 menos 5 da 3, más 8 quedaría 11. Ahí está ya el producto punto y las magnitudes ya las tenemos, porque no le hace que hayamos multiplicado por menos 1, que se haya invertido la dirección, la magnitud del vector sigue siendo la misma. Y entonces ahora sí, ángulo del vértice Q, de este vértice, es igual a coseno inverso de el producto punto, que nos dio como resultado 11, entre sus magnitudes, la magnitud del vector menos v, que se conserva, que es raíz de 33, por la magnitud del vector v, del otro vector con el que estamos trabajando, que es w, que también vale raíz de 33. Calculadora, y el resultado es 70.52 grados. Ya tenemos el ángulo que se forma entre estos dos vectores y es de 70.52 grados. El ángulo que se forma entre el vector menos v y el vector w. Y entonces, para encontrar el tercer ángulo, ya lo podemos efectuar directamente sin necesidad de estar haciendo operaciones con vectores, porque a ti se te dijo en bachillerato que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Entonces a 180 grados vamos a restarle los otros dos ángulos que ya conocemos, que es el de 54.73 y el de 70.52. Y entonces el ángulo que estamos buscando es
de 54.7. Aquí tenemos ya el tercer ángulo, 54.7 grados. Entonces ya calculamos este otro, 54.7. Y de hecho nuestro resultado sí es lógico, porque al tratarse de un triángulo isósceles, en un triángulo isósceles, dos de sus ángulos interiores son iguales. Entonces observa, estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, ahí estamos corroborando de nueva cuenta la parte analítica, lo que habíamos respondido en cuanto a la magnitud, la clasificación de acuerdo a sus lados. Y entonces, de acuerdo a sus ángulos, que es lo que ahorita estamos trabajando, la respuesta sería que se trata de un triángulo agudo. ¿Por qué? Porque en un triángulo agudo es aquel cuando sus ángulos, sus tres ángulos son menores de 90 grados. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Observa cómo los tres ángulos son menores de 90 grados. Por lo tanto, sería un triángulo agudo. El otro tipo de triángulo que puedes clasificar de acuerdo a sus ángulos es el del triángulo obtuso, cuando uno de sus ángulos es mayor a 90 y menor a 180. Y ahorita no sucede eso. No tenemos un ángulo mayor a 90. Entonces, que se encuentre entre estos dos, entre 90 y 180. Entonces, el triángulo obtuso se descarta. Y el otro que habíamos visto es el del triángulo rectángulo. Y ya habíamos hace rato concluido que no cumple la parte del teorema de Pitágoras. Ahorita, con respecto a los ángulos, el triángulo rectángulo es cuando uno de sus ángulos es de 90 grados. Y observa ahorita, ninguno de ellos es de 90 grados. Entonces, respuesta, triángulo agudo. Y finalmente, vamos a determinar el perímetro. El perímetro que consiste en la suma de la magnitud de sus tres lados, donde la magnitud del vector u nos dio raíz de 44, más la magnitud del vector v que nos dio raíz de 33, más la magnitud del vector w que nos dio también raíz de 33. Entonces, de esa manera es como se determina el perímetro, cuyo resultado es de 18.12 unidades. Ahí está el perímetro de ese triángulo, la suma de sus tres lados, es decir, la suma de la magnitud de los tres vectores. Ahí está, 18.12 unidades. Entonces ahí está un ejercicio más, donde lo clasificamos de acuerdo a sus lados, dos lados iguales, triángulo isósceles, donde lo clasificamos de acuerdo a sus ángulos, sus tres ángulos menores a 90 grados, un triángulo agudo, y finalmente el perímetro, que fue la suma de sus tres lados. Muy bien, pues no dejes de ver más adelante otros videos, otras sesiones de trabajo, donde además de esto vamos a calcular el área del triángulo. Para eso utilizaremos una operación que veremos más adelante, que se llama la del producto cruz. Listo, entonces con este ejercicio, una vez más, has ampliado tus conocimientos.